Bienvenidos a Cinema 20.1. Esta noche tenemos a un invitado muy especial. Bueno, como siempre tenemos invitados especiales aquí en Cinema 20.1. Sin embargo, él es un realizador completamente atípico, a veces un poco al margen de los canales industriales a los que estamos acostumbrados, y sin embargo tiene una obra enormemente sólida tanto en el campo del documental como de la ficción, y bastaría citar tres de sus títulos, que son sus tres largometrajes, acaso algunos de ellos enormemente conocidos a través de una circulación más bien poco industrial, insisto, o en canales no necesariamente comerciales, que son Retorno a Aztlán, una película que aborda con enorme profundidad el mundo prehispánico. Por supuesto, Erendira Ikikunari, que también hace lo mismo, pero ahora con los purépechas, y muy recientemente La ira o el Seol, que es otra mezcla entre documental y ficción. Él es Juan Mora Catlet, que además de ser cineasta, ha sido docente durante décadas en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, hoy la ENAC, y recientemente recibió el premio más importante que un profesor de cine puede obtener en el mundo, que es el premio de la CILEC, que es la Asociación de Escuelas de Cine y Televisión, la asociación internacional, que le otorgó el premio a la trayectoria académica más destacada de este año. Él es nuestro invitado y estoy seguro que la riqueza de su carrera, la riqueza de su pensamiento, la riqueza que él mismo ha generado en los espacios de formación en los cuales ha estado, lo van a hacer una conversación seguramente muy rica. Juan, muchísimas gracias por estar aquí, y te hablo de tú porque te conozco hace muchos años. Desde la escuela, ¿verdad? Porque fuiste mi maestro, y me da mucho orgullo tenerte aquí, saber de tu premio, y quisiera arrancar esta conversación preguntándote un poco tu contexto familiar. Vienes de una familia de artistas, tu madre Elizabeth Catlet es una escultora y una artista gráfica muy importante. Tu padre, Francisco Mora Pérez, es miembro del Taller de la Gráfica Popular, que es, bueno, un espacio de estos súper emblemáticos para el arte en este país. ¿Eso es lo que te lleva al cine? Digamos, el contexto en el que naces y el mundo artístico en el que vive tu familia. Yo creo que... Yo quería estudiar física nuclear. Esa era como mi tirada. Ok. Y un día En comiendo... los años 60, además. Sí. 50, 60. Un día comiendo, mi padre me pregunta, ¿qué quieres estudiar? Abro la boca para decir física, me sale cine. Yo no sé por qué pasó eso. Entonces me dijo, te voy a ayudar a conseguir una beca en lo que era entonces la mejor escuela de cine del mundo, que era la FAMU, la Facultad de Cine de la Academia de Bellas Artes en Praga, entonces Checoslovaquia. Y mientras tanto me dijo, pues métete a la UNAM. Entonces hice mi examen de ingreso al CUEC, hoy ENAC. Que era una escuela además muy reciente. Pues o sea, había nacido en 63, tú entras en 67. 67 más o menos. ¿sí? Y resultó que entré y era el más chavito de toda mi clase. Entonces, o sea, unos señores. 18 años. 17. Ok. Entonces unos señorones ahí de 30, 40, era muy, muy extraño. Y ya después pues logré conseguir la admisión a la escuela y me fui a Praga, ¿no? Cuando tú entras al CUEC, a los pocos meses comienza el movimiento estudiantil del 68, y tú eres uno de esos alumnos que salen a las calles con una cámara a registrar salimos estos todos, hechos. Salimos todos, teníamos como... Es muy chistoso porque el CUEC, siendo tan pequeñito, siempre estaba muy metido en todos estos asuntos políticos de la UNAM, ¿no? Había miembros del CUEC en el comité de huelga y cosas así, ¿no? Leobardo López Arecha. Que era una escuela que como de 50 alumnos. Ay, o más chiquita, no sé, era pequeñísima, ¿no? Y sí salimos todos a filmar lo que se pueda reportear más bien, los eventos del movimiento. A mí me prestaba su cámara un amigo, gran cineasta, Raúl Kampfer, que se había comprado su equipo. Me prestaba una maravillosa cámara de 16 milímetros a reflex. Digo, era muy aventado, ¿no? Prestarle a un chamaquito una cámara carísima para que sea un lugar donde quizá iba a haber golpes, pues era como mucha confianza. Y sí, pues filmé algunas cosas, pero me fui antes del 2 de octubre, me fui en septiembre, el día que fue tomada las instalaciones del Politécnico de Santo Tomás. Entonces me salí entre balazos. Y llego a Praga, bajo del avión, me voy al hotel estudiantil, escucho como los tanques soviéticos están saliendo de la ciudad, ¿no? Entonces fui de una situación
pues prácticamente de guerra civil a otra situación similar, ¿no? Pero en otro país. Un año muy movido, digamos, ¿no? Sí. Juan, ahora que mencionas a Raúl Kànfer, sé que él fue un personaje muy determinante en tu formación, o en estos años formativos. Estuviste muy cerca de él, le asististe dirección, editaste, coescribiste con él. Cuéntame un poco más de lo que significa Raúl Kànfer. Era un cineasta sui generis. ¿Sí? Que además era como galerista, vendía antigüedades. Era anticuario, experto en arte precolombino. Y ahí creo que nació mucho mi interés por esto, porque me prestaba los códices que tenía, bueno, reproducciones facsimilares, textos, yo veía su colección de arte prehispánico, hablamos mucho sobre eso. Y pues sí trabajé con él como asistente general, ¿no? Que era desde ponerle precios a las antigüedades en su tiendita, acompañar los rodajes, con él aprendí a utilizar las cámaras, las ARRIs, ¿no? 35, 16, aprendí a utilizar una moviola, en fin, colaboré un poco con él en la escritura del guión de Mictlán. Colaborar es decir mucho, ¿no? Más bien él me dictaba y yo escribía, era como el secretario. Secretario, aprendí mucho de sonido. Sí, en cierta manera. Y él era pues egresado del CUEC, de las primeras generaciones, junto con Jorge Fons. Entonces eran reuniones muy interesantes en su casa con todos estos cineastas que estaban empezando y que pues eran mucho mayores que yo, ¿verdad? Pero en fin, y me trataban un poco de igual a igual, ¿no? No me chamaqueaban, ¿no? Lo cual era padre, ¿no? Te vas y estás 7 años en Checoslovaquia. Diriges distintos cortometrajes que haces como en ese periodo por allá. Cuando regresas a México, ¿piensas que esta distancia que te dio el haber estudiado fuera, el haber vivido tantos años fuera, te hace regresar a ver un país distinto completamente? Y como cineasta encontrar, por ejemplo, pienso que lo que va a ocurrir en tu primer largo es una película que habla justamente de este pasado precolombino, sobre lo cual estuviste mucho tiempo como trabajando, pero ¿tiene que ver con el hecho de que te hayas formado fuera? Yo creo que una cosa que me impresionaba mucho de los checos es que siendo un país tan pequeño, 14 millones de habitantes, que era menos de la población de la Ciudad de México en ese entonces. Eso era todo el país. Eso era todo el país. Tenían una riqueza cultural y un amor por su cultura. Hablan un idioma que no habla nadie. Y tienen gran literatura, ¿no? Por mencionar a Franz Kafka, aunque escribe en alemán, ¿no? O Kundera, que sí escribió en checo. Grandes músicos, Dvorak, Smetana, grandes diseñadores, Alphonse Mucha o Mucha, como le dicen los franceses. Y era una vida cultural muy intensa la que tenía yo allá en la escuela, porque aunque teníamos una beca pequeña, me alcanzaba para ir al teatro, para ir a conciertos y escuchar artistas como de primer nivel. Y dije, bueno, México siendo un país tan grande, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con nuestra cultura? ¿Qué pasa con el amor a nuestras raíces? En una clase escuché a un profesor que decía que la dramaturgia occidental había surgido de la crítica del mito griego. Dije, bueno, entonces la dramaturgia mexicana tendría que surgir de la crítica del mito mexicano. Entonces me puse a trabajar en esa idea desde entonces, y ya regresando a México me puse en contacto con arqueólogos, Felipe Solís, que fue también director del museo, que era el responsable de la sala mexica del museo. Mis padres eran amigos de muchos arqueólogos, y con esa guía fui desarrollando un intento de dramaturgia mexicana que se separase de la europea, y el producto de eso fue la película Retorno a Aztlán. ¿Qué la distinguía, Juan? Cuando pensabas justamente no estructurar la manera occidental tu película, ¿qué crees que es lo que la hacía completamente distinta, partiendo de este mito náhuatl que da origen a Retorno a Aztlán? Sí, bueno, los mitos griegos tenemos héroes y dioses que son como amplificaciones de seres humanos, ¿no? Son seres humanos que pueden hacer cosas que ningún otro ser humano puede hacer. Tenemos un Hércules, por ejemplo, ¿no? Y los mitos mexicanos con los cuales empecé a trabajar, que eran sobre todo los nahuas, no hay tal cosa, ¿sí? Lo que existen, los dioses son como fuerzas de la naturaleza, los personajes son como seres históricos normales, ¿verdad? Entonces partí de dos fuentes
importante, es una fuente histórica, que es una historia del mundo prehispánico y de un mito, el mito de los 5 soles. Tomé del mito la estructura, que es una estructura circular cíclica. Tomé de esta historia del México precolombino 2 episodios. Un episodio que es una gran sequía en época de Moctezuma y Ilhuicamina, y tomé también el hecho de que él envía a sus brujos y hechiceros, según dice el texto, a recuperar a la diosa Coatlicue, a Aztlán. Algo así como si el presidente mandara al arzobispo al Jardín del Edén para que hable allá con la gente importante, ¿no? Un poco es así, ¿no? Entonces, pues no hay personajes realmente. La construcción no es teleológica como en el drama europeo, o sea, que tiene una finalidad exacta, sino más bien circular. Y formalmente tuve que desarrollar un sistema narrativo que no tuviera que ver con el campo contra campo, el máster con protecciones, planos secuencias, los sistemas occidentales, ¿no? Entonces me fijé mucho que los códices pues se leían lateralmente, me fijé que eran figuras muy coloreadas sobre fondos monocromáticos y que aparte eran audiovisuales, o sea, el lector de códices mientras los iba revisando los iba narrando, probablemente con algún texto aprendido y transmitido de generación en generación. Entonces digo, pues aquí tenemos un lenguaje audiovisual, ¿por qué no lo reproducimos de alguna manera? Entonces traté de hacer la película en esos términos gráficos y narrativos, ¿no? Que también era una película fuera muy del esquema industrial y que sin embargo tuvo una enorme repercusión. Yo recuerdo 9, 10 semanas en su cine de estreno. Era una película hablada en náhuatl, cosa que era absolutamente inhabitual en el cine mexicano de entonces y de ahora. Y un momento donde también... Ahora que está de moda, ¿verdad? Un poco, pero digamos, el mundo indígena tampoco estaba en la agenda política en aquellos tiempos y sin embargo era una película que impactaba muchísimo por sus valores visuales, digo, por esta construcción probablemente tan lejana del modelo occidental, digo, pero también porque había algo ahí donde uno podía reflejarse y que era muy inusitado en ese momento, Juan. Yo siempre he tenido como pues un poquito de instinto de sentir que hay algo que falta en la cultura mexicana, ¿no? Y en un momento sentía que faltaba eso, que faltaba tocar esos temas. Me sorprendía que en toda la historia del cine mexicano se hubiera tocado muy superficialmente y siempre desde el punto de vista europeo. Lo mismo con Heréndira, ¿no? No se habla de una heroína del tamaño de una Juana de Arco, ¿verdad? Sí se habla mucho de Juana de Arco, pero de la Heréndira no se habla. Entonces, o mi última película, ¿no? Un problema tan común como es esta idea de que el cáncer es una condena de muerte, lo cual es una falsedad total, está allí, pero no se habla de esas cosas. Entonces yo creo que hay que hacer un cine que toque estos temas subyacentes, y el hecho de que las películas hayan funcionado sobre todo con público popular, me dice que pues no estaba yo tan errado, ¿no? Pues vamos a seguir platicando de las películas de Juan Mora Catlet aquí en Cinema 20.1. Vamos a una pausa y regresamos. Volvemos a Cinema 20.1 para seguir platicando con Juan Mora Catlet acerca de un universo de imaginación y de ficción y de registro documental enormemente interesante. Juan, después de hacer Retorno a Aztlán, que es una película, yo diría casi ascética en su planteamiento, no me refiero al esquema de producción, sino a lo que visualmente significa. Una película sí llena de color, a través de un trabajo muy preciso sobre el maquillaje y sobre el espacio, sobre el paisaje que eliges para filmar. Haces Heréndira, que es una película donde comienzas a recurrir a una serie de elementos tecnológicos que me parece que te apasionan mucho, no desde esa película, sino desde antes. Me acuerdo de Volarte, aquel corto que hiciste completamente en tercera dimensión, etc. ¿Cómo se da en ti esta valoración de estos elementos, digamos, de lo que la tecnología va ofreciéndote y cómo puede enriquecer tu propio lenguaje audiovisual? Sí, bueno, Heréndira ya sobre la conquista, y existe el mundo europeo. Entonces ya puedo integrar elementos del lenguaje cinematográfico occidental, ya no tengo que ser nada más
Precolombino. Tono precolombino, prehispánico, como decimos en México, ¿no? Ajá. Y también por necesidades de producción me planteé hacer la película en cine digital, que entonces no se hacía el cine digital. De hecho, el staff se burlaba y decía, estamos haciendo televisión. Y yo decía, bueno, la televisión no tiene nada de malo, pero esto es cine digital, no es TV, ¿no? Entonces hice toda una investigación tecnológica para ver de qué manera con cámaras del formato más chico, mini DV, podía hacer una ampliación para después hacer una impresión de un negativo. Todavía había que acabar en 35 milímetros Claro, en ese momento. claro, había que hacer un data to film. Entonces estuve haciendo esta investigación, logré un apoyo importante del Centro de Capacitación Cinematográfica, que me prestó una cámara HD chica, compré una cámara mini DV que grababa cuadros progresivos, me prestaron otra, unos lentes anamórficos, y Kodak me regaló unos cantidad de rollos en 16. Entonces el CUEC me prestó una camarita Super 16 y con todos estos, como diría, materiales heterogéneos, se me ocurrió hacer la película multicámara. Eso gracias al gran maestro Akira Kurosawa, que creo que desde los no sé qué película, bueno, empezó a filmar Con varias cámaras a la con vez. multicámaras. Él llegó a filmar hasta con 7 cámaras, ¿no? Yo nada más modestas 3 camaritas ajustadas para que después pudieran ser pasadas a la tecnología. Se me hacía muy curioso estar haciendo una película sobre la conquista con tecnología de punta que no había sido utilizada realmente en México. Pero la introducción, por ejemplo, de elementos como los glass shots, como... Eso tiene que ver con la parte prehispánica. O sea, no quería abandonar la idea lectura del códice. códice, porque de hecho la información de la película surge, por un lado, de unos mitos y leyendas, porque supuestamente el personaje de Heréndira no existe históricamente, pero sí están las leyendas, pero todo el contexto histórico sí está en la llamada Relación de Michoacán, que es un texto colonial escrito o hecho por artistas purépechas, donde tiene estas imágenes que son pues casi pantalla ancha, cinemascope del mundo purépecha, ¿no? Y ahí aparecen personajes pintados, pues es otro tipo de estética, ¿no? No es una representación de un espacio tridimensional, ¿sí? Es más bien un espacio simbólico. Yo quería como mantener ese del espacio simbólico. Además, como trabajé con los purépechas, dije, bueno, los aztecas pues ya no existen como una cultura, pero los purépechas se mantienen, entonces esta película les pertenece a ellos. Entonces les llevé el guión, me dieron a hacer la traducción al purépecha. De hecho, inventaron un purépecha estándar, porque cada comunidad lo hablaba de manera distinta, tenía que ser uno que entendieran. Todas las comunidades actuaron, se identificaban mucho con todo el material y pues, yo creo que pues, influyó también esa parte de trabajar con una etnia viva sobre su historia vista desde su punto de vista. Juan, leí en algún momento en una entrevista donde decías que a ti te daba mucha rabia el desprecio que la clase media sentía por las comunidades indígenas y que eso era uno de los puntos de partida también de Retorno a Aztlán. Y pienso que es un punto de partida de tus 2 largometrajes que hablan de este mundo. Pues no solo la clase media, ¿no? Desde la conquista hubo esa necesidad política por parte del Estado o del gobierno de minimizar o pues, mediatizar o incluso destruir toda la tradición milenaria de las culturas originarias. Pero no se puede, ¿sí? No puedes matar una cultura. Y yo sentí que al acercarme a Ayer Rosal por la superficie, estaba encontrando uno de nuestros grandes tesoros, ¿sí? Y había que reconocerlo, que está, o sea, en exhibiciones de El Retorno a Aztlán, la gente me dice, gracias por poner gente morena en la pantalla. Mi cuñada es alemana y dice que en la televisión mexicana hay más rubios que en la televisión alemana. Y dices, bueno, qué onda, ¿verdad? Sí, entonces yo creo que es una parte muy importante de nuestro tesoro cultural que
que no solo la clase media, ¿no? Todos tenemos que revalorar, ¿sí? Sí, pues recuerda frases del vasconcelismo, ¿no? Indigenismo es atraso, la prohibición de hablar las lenguas originarias, la guerra contra el indio yaqui, ¿no? O el mismo Benito Juárez, que trabajó en contra del modo de propiedad indígena de la tierra, ¿no? Entonces, ha habido como este conflicto. Entonces, yo creo que si queremos realmente tener una identidad nacional, tenemos que abrazar todos los aspectos, no solamente aquellos traídos de Europa, ¿no? Juan, tu más reciente película, La ira o el Seúl, es una película que juega con formatos muy distintos, incluso de registro. Es una película con, diría, 3 niveles narrativos de inicio, pues, ¿no? Que van complejizándose al interior y que, aunque no tengan nada que ver directamente con el mundo indígena como las anteriores, hay una serie de elementos míticos que aparecen dentro de la película, más otra parte de registro que tiene que ver con el cáncer, como nos lo contabas hace rato, y que son el registro, el testimonio directo de una serie de personas que han vivido con cáncer en algún momento. Cuéntanos un poco de la concepción de esta película, que además es una historia profundamente autobiográfica. Tú estás ahí dentro de la película, incluso como uno de sus protagonistas. Sí, bueno, mi experiencia como paciente de un cáncer supuestamente terminal, digo supuestamente terminal porque eso fue a principios del siglo XXI, y aquí sigo, ¿no? Los 3 meses que me han dicho que iba a vivir. O sea, casi 20 años después. Sí, de hecho cumplí 20 años en agosto de la remisión total. Entonces, digo, pues el cáncer no es una condena de muerte, es una cosa dura, es un reto de la vida que nos puede incluso ser beneficioso, ¿no? Y esa idea que tenía la pude constatar al entrevistar a otros sobrevivientes de cáncer, que sin que yo los hubiera convencido de nada, me daban como las mismas respuestas, ¿no? Incluso entrevistando gente que vive con leucemia, ya 10, 15 años, que no han hecho de la enfermedad el centro de su vida, sino una especie de pastillita que me tomo una vez al día, ¿sí? Pues da una imagen muy distinta de este padecimiento, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y también se refleja en la película el sentir de los pacientes respecto al sistema médico, tanto público como privado, que desafortunadamente está sumamente deshumanizado, se ha vuelto un gran negocio, ¿no? Estas pastillitas para mantener a los enfermos de leucemia, cuesta 35,000 pesos al mes. ¿Quién va a pagar 35,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, señala esa necesidad que tenemos que nuestro Estado revise su política respecto a la educación y a la salud, que son tesoros de nuestro pueblo, ¿no? Yo creo que son mucho más importantes que policías y narcos y armas, ¿no? Yo creo que en educación y salud iríamos mucho mejor. Bueno, pero me desvío un poco. Hablar de este tema es difícil, porque la gente le tiene miedo. Entonces tienen que encontrar una forma que resultara atractiva. Y también plantearlo de una manera completa, ¿sí? Hacer nada más un documental me parece una manera muy fría, muy cerebral de hacerlo. Entonces decidí incluir un par de ficciones que escribí mientras estaba yo enfermo, sin saberlo, pensando que de alguna u otra manera reflejaba mi estado anímico, lo que me estaba pasando inconscientemente, y que se relacionaba con la temática de la película, ¿no? Y eso, digo, no es sorprendente ni innovador, porque si nos acordamos, en la historia de la filosofía, los primeros textos filosóficos son escritos como dramas, ¿no? Los diálogos de Platón son diálogos dramáticos. Claro. Y en esa época la filosofía lo cubría todo, ¿no? Ciencia, pensamiento, religión, todo lo juntaba, ¿no? Entonces, recurrir al elemento de la ficción para hablar un problema, pues no es más que recurrir a una tradición milenaria incluso en Occidente. Apuestas por 2 relatos, digamos, de ficción, que son relatos un poco de suspenso, un poco aterradores, un poco mezclados con el mundo de la fantasía. Lo digo con total distancia, pero pienso en esto que hiciste hace 20 años y que, bueno, hoy es una serie un poco mítica que es La Hora Marcada, ¿no? Tú hiciste un montón de episodios, digo, de esa serie, de donde, bueno, muchos grandes nombres como el tuyo salieron, digamos, y empezaron después a hacer cine.
¿Tiene que ver? O sea, ¿sientes que hay No, alguna claro, conexión con ese mundo que tú ya habías explorado, además? Son en la ideas que se me ficción. ocurrieron en esa época. Ujú. Sí, o sea, no es nada accidental que haga programas de misterio y horror cuando estoy enfermo de cáncer, ¿verdad? Entonces de ahí surgieron estas ideas. Y después había otro elemento que eran la parte subjetiva, vivencial de la curación, de la sanación. Porque además de la parte alopática, que yo pienso que es maravillosa, la medicina es una herramienta, no sé, ojalá yo estuviera realmente a disposición de todo el mundo, estaba la otra parte, lo que llama el trabajo interior, que caí en cuenta en eso, porque cuando te dan esas enfermedades dices, bueno, yo agarro todo lo que se me presente. Entonces me di cuenta que para autorizar o decir que una medicina cura, hacían estos como pruebas donde tomaban un grupo de enfermos, a la mitad les daban la medicina nueva y a la otra mitad les daban una pastillita que no tenía nada, que se llama un placebo. Y la medicina se declara como que funciona solamente si el número de gente sanada con la medicina es mayor al número de gente que se sana con el placebo. Y a mí me llamó la atención que la gente se sanaba con el placebo. O sea, ¿con qué están sanando? Con su cabecita, ¿verdad? Entonces entré en una serie de métodos de autohipnosis, visualización, meditación, que yo creo me ayudaron mucho, ¿no? Y que incluso posteriormente compartí con otra gente enfermos de cáncer. Tengo un alumno del CCC que llevaba 17 años con linfoma, que a los 16 años el médico, lo único que le dijo es, te vas a morir en 10 años. Qué padre, lo que te diga es un médico a un chavo de 16 años, ¿verdad? Claro. Empezó a seguir estos elementos que le proporcioné y a los 6, 7 meses remisión total hasta hoy en día. Juan, ¿esta película es una forma de sanación para ti, La Ira o el Seol? Pues más que de sanación, es compartir una experiencia positiva sobre esto a la gente que lo está padeciendo. Sí. Yo siento que hay mucha información negativa y con mala intención sobre el cáncer, sobre el VIH, sobre un montón de enfermedades. Y que es necesario contrarrestar eso, ¿no? Decía a la gente, no es una enfermedad mortal. Sí es difícil, te va a costar mucho trabajo salir de eso. Probablemente no salgas, pero vale la pena hacerlo, ¿no? Es como un mensaje de esperanza, porque yo lo necesité en ese momento. Y yo sé que muchos de la gente con la cual trabajé lo necesitó en ese momento, entonces tenemos que darlo. Y siendo el cine un medio que puede llegar a todos lados, sobre todo ahora con el internet, yo creo que es una película necesaria. Así como sentí necesario Retorno hasta sentí necesaria Heréndira, sentí esta película una película muy necesaria, ¿no? Pues con esta idea del cine necesario nos despedimos, Juan. Muchas gracias Gracias a ti. por venir aquí a Cinema 20.1. Y bueno, ahí están 3 de los largometrajes de Juan. Nos hablamos de toda su larguísima obra en el campo documental, Manuel Álvarez Bravo, Juan O'Gorman. Muchas de ellas son piezas poco encontradas y hoy lamentablemente poco visitadas. Sin embargo, creo que el cine de Juan, como él bien lo dice, este cine necesario que ha hecho a lo largo de muchas décadas, hay que escarbar y hay que encontrarlo. Y seguramente la experiencia siempre va a ser una experiencia enormemente gratificante. Nos vemos por aquí la próxima semana en un próximo Cinema 20.1.